Estadounidense confirmó el lunes su decisión de aplicar aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá y también subir al 20% las de China. Una escalada de aranceles estadounidenses que ha ejercido presión sobre China, sobre México y Canadá, y por supuesto llega el momento del análisis en ampliamente. Les explicábamos en el segmento anterior lo que era un arancel y cómo Estados Unidos está usando estos impuestos como un arma política para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Vamos a hacer el análisis entonces con Leonardo Soto, él es economista y nos acompaña en el estudio ampliamente para ayudarnos a entender todo este tema del asunto de la política arancelaria de Donald Trump. Bienvenido al estudio ampliamente. Gracias, Natacha, un placer. Fíjate, Donald Trump, como personaje emblemático, ha tenido este discurso de la política arancelaria desde que él inició en su primer periodo. Una política arancelaria a nivel económico, estructuralmente hablando, no se puede desarrollar en un periodo de 4 años. Su plan era a 8 años, pero obviamente su aspiración se vio interrumpida una vez que entra Joe Biden a la presidencia y desajustó todo el plan que él tenía a 8 años. Inclusive un poco más porque estaban pensando en un sucesor republicano que continuara estos primeros pasos que le estaba dando. Ahora, hacerlo en este momento, en las condiciones actuales del mundo, luego de haber salido del efecto de la pandemia COVID-19 2020, 21, 22, que aún seguimos viendo las consecuencias, por lo menos de comunicación logística, que está en las cadenas logísticas de distribución, y el peso que actualmente tiene el comercio internacional para el fortalecimiento de la cadena de consumo a nivel internacional. Trump, en su visualización de un Estados Unidos mucho más sólido, impone estos impuestos a los productos importados, que es básicamente un proceso de sustitución de importaciones, que no es nuevo, inició en los 70, se fortaleció en los 80, ha tenido grandes fracasos históricos en muchos países. En Estados Unidos, un país con una brecha fiscal tan amplia, un país ampliamente endeudado, que además depende profundamente de los mercados de capitales que se ven afectados una vez que Trump anuncia esta política arancelaria, además de sus principales socios, que son México y Canadá, algunos de sus principales proveedores de productos muy elementales, materias primas, algunos productos semiprocesados. Obviamente genera un conflicto importante entre estos países que se benefician del comercio bilateral y multilateral y Estados Unidos como receptor de estas mercancías. Además, que aquí es donde viene la cruel ironía del asunto, ¿no? Porque yo promuevo una política arancelaria, disminuir las importaciones para Estados Unidos y aumentar su producción interna. Pero resulta que tal vez un 30-35% de la mano de obra que puede trabajar en las fábricas estadounidenses, hoy actualmente en funcionamiento, algunas posiblemente se vayan a potenciar a través de esta política de sustitución de importaciones, es mano de obra migrante. Y actualmente Trump tiene el conflicto con esta limpieza, entre comillas, así lo han llamado algunos analistas, de sus fronteras, el cerrar las fronteras, las deportaciones masivas. Entonces, es una mezcla bien particular de Trump, de su carácter, inclusive de su esencia impredecible. Porque una de las particularidades que tiene Trump es que es impredecible. Anuncia los aranceles, los retrasa un mes. En el caso de los aranceles impuestos a los automóviles y similares, está en negociaciones con China para ver si realmente es un 20% o se disminuye. Actualmente está estableciendo relaciones muy cercanas con Putin en Rusia para el tema de los recursos disponibles en Ucrania. Se ha sentado con Zelensky para promover una especie de paz o acuerdo con Rusia para esta negociación de los recursos naturales de Ucrania. Entonces, tiene muchas cosas encima y hacerlas todas al mismo tiempo implica lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la Corte Suprema ya está comenzando a limitar buena parte de las decisiones ejecutivas que él está tomando, como los recursos, más de 2.000 millones de dólares que fueron bloqueados inicialmente para las ayudas a través de las organizaciones multilaterales desde Estados Unidos. Entonces, aranceles de Estados Unidos para sus principales socios es una jugada arriesgada que Trump está implementando como esa política de fortalecimiento interno, pero que más allá de generar resultados durante 4 años de gestión, puede causar distorsiones importantes en los mercados de capitales internacionalmente hablando. Fíjate, Leonardo, esta avalancha o avanzada arancelaria comenzó con una amenaza muy directa a Colombia por el asunto de los migrantes relacionado además con los impuestos, que pareciera que este asunto de los aranceles es utilizado como un arma política. Vemos cómo la amenaza de Trump a Colombia hizo que el presidente Gustavo Petro aceptara en los términos de Estados Unidos el regreso de migrantes a Colombia. Entonces, ¿puede una medida económica en un mundo con tanta interdependencia, en un mundo globalizado, utilizarse como un arma política para influenciar en las distintas regiones del mundo? Esta dualidad entre el asunto económico y el asunto político y lo que pareciera ser una carta de Donald Trump para
tener influencia en el mundo desde el punto de vista político? ¿Cómo puede entenderse? Puede y se hace. Los países, las grandes potencias del mundo que demandan muchos bienes y servicios, utilizan el hecho de que o te compro menos o te apegas a lo que yo necesito como país, geopolíticamente hablando, o te compro menos, o reduzco la relación, o establezco condiciones que no te favorecen. Y no solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Rusia, inclusive con el tema del gas, cuando inicia la guerra en Ucrania y cómo se vio afectado Francia, buena parte de Europa del Este con relación a esta relación tensa que se generó cuando inició el conflicto en Ucrania. Es decir, las grandes potencias utilizan el tema económico, energético, de recursos naturales, de relaciones, de movimiento de capitales, inclusive de la disposición clave de monedas que circulan ampliamente por el mundo como una carta de coerción, de mediación, de establecer ciertas condiciones en un tablero geopolítico que muchos sabemos pues, que se mueve en función de quién tiene más o quién tiene menos poder. Y las potencias en el mundo siguen siendo las mismas, sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo China, sigue siendo Rusia, que hay un cambio relativo de la polaridad en el tema de quién domina la mayor parte del mundo o no, con el juego económico fundamentalmente, que tiene que ver con la producción de distintos bienes y servicios, que tiene que ver con la tasa de empleo mundial, que tiene que ver con los movimientos de los grandes capitales, que tiene que ver con los propietarios de los grandes bancos, los bancos más poderosos. Obviamente, quien está marcando la pauta actualmente es el eje, digamos, no alineado, es decir, China, Rusia, los países considerados no alineados, fueron los que tomaron una gran delantera y Trump en su discurso, en su forma de hacer política, siempre criticó a Biden por su sentido muy ligero, muy suave, muy lento. Él es un hombre, desde mi punto de vista, que le gusta el poder, que quiere ejercer el poder y que quiere que Estados Unidos siga teniendo el poder que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo después de que cayó la Unión Soviética y que tuvo durante mucho tiempo en el mundo, que fue representativo. Ahora, lo va a lograr en este contexto tan complejo. Mira, diplomáticamente hablando, pese a su postura sólida desde el punto de vista de carácter de Trump, el que se haya acercado a Putin y esté negociando una paz relativa o algún tipo de mediación para el cese del conflicto bélico, y es significativo porque fue algo que no ocurrió en el gobierno de su predecesor Joe Biden. Además de que él, desde el punto de vista empresarial y económico, posiblemente considere que los países se mueven más con poder desde el punto de vista económico que desde el punto de vista bélico. Entonces creo que por ahí es donde él está moviendo buena parte de las cartas que tiene a disposición y todos los países, repito, que tienen poder, ejercen el poder utilizando recursos naturales y elementos económicos para el control. Y uno de los elementos fundamentales en la política exterior de Estados Unidos es precisamente esta relación con China, ¿no? Y lo que busca Donald Trump, que es frenar el acelerado crecimiento que ha tenido China en las décadas recientes. Leonardo, vamos a hacer una pausa para dejar a China en el segundo segmento porque es importante y es una relación mucho más compleja quizás que con México y Canadá, socios naturales de Estados Unidos, y analizar por supuesto también el impacto de estas medidas arancelarias o de este inicio de lo que pudiese ser una guerra comercial, no solamente con China, porque también está metido Europa para la economía global. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación con Leonardo Soto, él es economista y nos está explicando y ayudando a entender todo este asunto de los aranceles de Trump. Allí lo ven, la palabra favorita de él, no dicho por mí, sino que lo dijo cuando comenzó precisamente su segunda administración. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso analizamos la cuestión con China.